Saludos cordiales para todos. Gracias por la dicha de reencontrarnos cada mañana en esta plataforma que pretende ser un rayito de luz para la sociedad hondureña que tiene la gentileza desbordada de acompañarnos y permitirnos ser sus compañeros en el estudio y en el análisis de los asuntos nacionales. Honduras ha puesto en vigencia su intención anunciada en los primeros meses de este año de retirarse del CIADI. El CIADI es un centro internacional de arreglo de diferencias, es decir, es como un tercero en medio de dos personas, dos instituciones, un estado, una empresa, dos estados, dos empresas que tienen diferencias. Es más o menos como un árbitro que se acuerda entre dos partes para cuando llegue el momento de enfrentar un desacuerdo. ¿Quién va a arreglar? ¿O tú o yo? ¿Cuál verdad va a imponerse? ¿O la tuya o la mía? Bueno, la de un tercero. Para eso está el CIADI, así como hay otros tribunales de arbitraje internacional. Honduras, el gobierno de Honduras, decidió renunciar al CIADI, ya no ser parte de ese centro de arreglo de diferencias. ¿Qué consecuencias tiene eso? Ya se ha puesto en vigencia. Aún así, dentro del CIADI quedan todavía algunos diferendos, algunas controversias jurídicas que el gobierno de Honduras tiene que enfrentar. ¿Qué consecuencias tiene? Hoy lo descubriremos en nuestro foro Hablemos con Hechos con nuestros distinguidos invitados. Se encuentra ya con nosotros en el plató el abogado Javier Briceño, especialista en arbitraje, y el economista don Julio Raudales, además rector universitario. Abogado Briceño, gracias por estar aquí. Un gustazo estar aquí con usted y su teleaudiencia. Muy gentil, le agradezco mucho su presencia. Doctor Raudales, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, señor Darío Vanegas. Es un gusto estar acá con usted y con el abogado Briceño. Le agradezco muchísimo. Quiero agradecer también que nos permita conectarnos esta mañana por la vía remota al abogado Fabián Villeda, que tiene la gentileza también de aportar sus puntos de vista. Abogado Villeda, gracias por su gentileza. Muy buenos días, licenciado Vanegas. Un gusto saludar a usted. Es también un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Tiene voz así como la de Nahum Valladares en la mañana, ¿verdad? Hay que contratarlo aquí en TV Azteca. Sí, parece que va la toma de posesión de un presidente, ¿verdad? Qué tremenda voz la que tiene. Ya me había hecho ese comentario, aunque todavía no he recibido ninguna oferta en ese sentido. Sí, Pero ahora que se termine el arbitraje, no lo descarte. Le agradezco mucho la gentileza. A ver, un poco de concepto, abogado Briceño, así como pedagógico para nuestra audiencia. ¿Qué es el arbitraje? En palabras sencillas. El arbitraje es básicamente un método alterno para resolver conflictos. Primero tenemos que preguntarnos, alterno respecto a qué. Esto tiene que ver con los juzgados ordinarios, los juzgados de letras, de apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante los problemas que presentan estos lugares, se crean otros mecanismos que tal vez son más rápidos, son más baratos, son más especializados. ¿Cuáles problemas presentan estos lugares? ¿Que es muy lento? ¿Que es muy caro? ¿Cuáles son los problemas de la justicia ordinaria? Esos son principalmente los problemas. Son lentos, que no tienen tanta especialización, en algunos casos bien complejos, no en la generalidad, pero sí en casos bien particulares, que toman mucho más tiempo. Particularmente podemos hablar de la mora judicial que existe hoy día en Honduras. Estamos hablando de prácticamente 10 años que puede tardar un caso, al menos en materia laboral. Entonces hay otros casos que, ¿para qué arriesgarnos a ese tipo de problemas? Particularmente cuando estamos hablando de asuntos que implican miles de millones de dólares. ¿El arbitraje le garantiza mayor brevedad? En la mayoría de los casos, sí. Hay que ver siempre la complejidad del caso, pero eso es una de las características generales que se suele encontrar en estas circunstancias. ¿Acudir al arbitraje en medio de la diferencia de dos partes es voluntario? Es siempre voluntario. Hay una frase doctrinaria que se dice: el arbitraje es una criatura de consentimiento y no puede existir si tanto un lado no lo acepta como el otro.
En el caso de los estados, particularmente Honduras, esto se puede dar mediante la ratificación de tratados, la celebración de contratos o inclusive la emisión de leyes. En nuestro caso es la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. A partir de estos instrumentos es que un estado se compromete y ya después viene el consentimiento del inversionista, que varía un poco. En el caso del contrato, simplemente con la firma. En el caso de la ley o del tratado, pues ahí el inversionista no tiene nada que ver. Eso se negocia entre los propios estados. Entonces, como el inversionista da su consentimiento en estos casos, es cuando va y presenta la notificación de arbitraje, en términos más sencillos, y dice: yo acepto la oferta abierta que me está haciendo este estado para resolver los problemas que estamos teniendo actualmente mediante arbitraje. Licenciado Raudales, en todas las negociaciones, en todos los acuerdos, en todas las transacciones, en todos los contratos entre partes, ¿hay un acápite que establece cuál va a ser la forma de administrar las diferencias si se presentasen? Así es. Sin ser abogado le contesto, pero debido a la mucha experiencia que tengo en estos temas, porque me ha tocado a mí, tanto como funcionario público, así como gestor universitario, firmar una gran cantidad de acuerdos, de tratados, de convenios, y en todos, absolutamente en todos, hasta en los privados mismos, hasta prácticamente en la compra de un vehículo, lo que sea, siempre aparece una cláusula en el contrato que dice quiénes o a qué instancia nos acogemos los contratantes o los firmantes para resolver una diferencia si acaso se diera. Justo ayer yo firmé un convenio con una universidad de Costa Rica, con una universidad privada de Costa Rica, y estábamos riéndonos con el rector de la universidad que está aquí en Honduras, porque decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora si no está el CIADI, verdad? Pero lo hacíamos en tono de broma, por supuesto, porque cuando uno firma este tipo de acuerdos, licenciado Vanegas, uno está claro que trata, así como cuando uno se casa, ¿no? Nadie está pensando en que se va a divorciar cuando está casando, ¿verdad? Entonces, cuando uno firma un tipo de acuerdo de este tipo, no está pensando en que puede haber alguna desaveniencia. Es una prevención por si se presenta. Por si se da. Pero la idea, y creo que en esto el abogado puede ilustrar mucho mejor, la idea es que los acuerdos o los pactos se cumplen siempre. La llamada pacta sunt servanda, que tanto hablan los abogados, ¿no? Es decir, yo cuando firmo algo, lo hago con la intención de cumplir lo que voy a firmar. Y ahora sí paso un poquito brevemente al tema que yo estudio más. En términos de competitividad, licenciado Vanegas, tener una instancia que sea muy eficaz, que demuestre su eficiencia y su prestigio a la hora de resolver estos probables desacuerdos que se den, es muy útil y fomenta muchísimo el crecimiento en la atracción de inversiones. Es importante desde el punto de vista de los inversionistas ver qué garantías de arbitraje o de solución de probables problemas a presentarse en el futuro tiene un país para tomar la decisión de invertir en él. Por supuesto, es uno de los temas que más visualizan los inversores, sobre todo las personas que tienen plata, que tienen dinero para poner en un estado, por ejemplo, en un país, y saber que tiene la garantía de que hay un árbitro de calidad, un árbitro prestigioso, que en caso de que se diera alguna diferencia, pudiese resolver de manera ecuánime, de manera justa. Abogado Villeda, cuéntenos usted, por favor, cuál es la historia del CIADI, desde cuándo funciona, cuándo se adhirió Honduras al CIADI y bajo qué sombrilla funciona. Licenciado, antes de abordar esa pregunta, quisiera aclarar algo sobre el CIADI, ¿verdad? Y bueno, va en línea con la pregunta en realidad. El CIADI, quiero empezar diciendo que no constituye los tribunales arbitrales, es decir, el CIADI no es un tribunal, es únicamente un centro que presta servicios de administración de procedimientos arbitrales. Por eso es que cuando yo he escuchado en las noticias a veces que dicen el CIADI ha condenado a tal país
o el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, o el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, ha condenado a determinada parte al pago de daños y perjuicios por X cantidad, es erróneo, porque, como digo, estas instituciones únicamente lo que hacen es prestar servicios de administración de los procedimientos arbitrales. ¿En qué consisten estos servicios de administración de los procedimientos arbitrales? Bueno, puede ser el ofrecimiento de una plataforma virtual para la celebración de las audiencias, el manejo del expediente, ofrecer unas reglas por las cuales se desarrollan los procedimientos, entre otras cosas. O, por ejemplo, también otra cosa que se estila mucho es el centro, pues si no el procedimiento es virtual, ofrece sus instalaciones, o si las audiencias se celebran en determinado país, se encarga de la contratación, del alquiler del local para las audiencias. Esto es el CIADI, estos son los centros de conciliación arbitral. No toman decisiones sobre los casos. Los casos son decididos por tribunales arbitrales que se constituyen para el caso concreto. No son cortes permanentes tampoco. Claro. ¿Verdad? Entonces, nos queda muy quería, claro. Empezar aclarando eso. Sí. Respecto a la historia del CIADI, fíjense que es muy interesante porque el primer tratado bilateral de inversión que se firma es el Tratado de Alemania y Pakistán en 1959. Y pues este ofrece ciertas garantías, ciertos estándares de protección, y quiero que lo llamemos de esa manera, estándares de protección a inversionistas extranjeros. Y posteriormente a ese tratado bilateral de inversiones se empezó a firmar otros tratados por parte de los estados, y tenemos un conglomerado de más de 3.000 tratados de inversión, de protección o fomento a la inversión a nivel mundial. Honduras tiene aproximadamente 24 tratados, de los cuales 19 nos remiten al CIADI. El CIADI entonces nace con el propósito de ofrecer estos servicios de administración de procedimientos arbitrales para partes signatarias de contratos. En ese momento, cuando se negocia el tratado del CIADI, no se piensa todavía en la posibilidad de que hayan arbitrajes vía tratado, ¿verdad? Porque, como señalaba Javier, los arbitrajes pueden nacer de tratados, de contratos y de la ley. Entonces, en este caso, el CIADI se crea bajo la perspectiva de ofrecer estos servicios por todo el movimiento que surge en la década de los 60, las conferencias de Bretton Woods, donde se fundan pues estas instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otras, sí, con el propósito de el fomento de la inversión extranjera luego de ese evento catastrófico que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si los estados empiezan a invertir, a poner dinero, o los inversionistas de esos estados empiezan a poner dinero en otros estados, tenía que ofrecerse ciertas garantías que ya eran, digamos, una costumbre en el derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, el derecho internacional consuetudinario es lo que conocemos como costumbre internacional, y es una cuestión que está allí, que no está escrito, pero se entiende como fuente del derecho internacional. Y por eso es que surgen, paralelo al CIADI, como estaba explicando antes, estos tratados bilaterales de inversión, que son los que conocemos como los tratados de primera generación. ¿Cuándo los suscribió Honduras? ¿Perdone? ¿Cuándo los suscribió Honduras? El del CIADI. ¿Sí? Si mi memoria no me falla, en el 88, en la década fue la década de los 80, 20 años después aproximadamente de que el CIADI empezó a funcionar, y entonces nos adherimos al CIADI con el propósito de ofrecer una garantía adicional a las garantías sustantivas, es decir, los derechos, ¿verdad? Porque en los tratados ofrecemos derechos, y el CIADI es la garantía, digamos, procesal, a dónde vamos a ir a dirimir estas controversias cuando surjan. Porque, miren, yo creo que el tema aquí es una cuestión también de percepción.
a nadie le gusta que lo demanden. Eso está claro. Yo tengo la dicha de dedicarme casi exclusivamente al ejercicio del arbitraje, tanto nacional como internacional, y también ejerzo función de árbitro. Entonces, yo sé perfectamente que a nadie le gusta que lo demanden. Claro. Pero es una cuestión inevitable cuando hay una relación comercial y hay problemas. Entonces, se deviene inevitable una posible reclamación. ¿Qué es un contrato? Y no quiero aquí dar ninguna clase de derecho contractual, pero un contrato es distribución de riesgos, ¿verdad? Y en esa distribución de riesgos de una relación comercial, usted también idealmente ofrece un foro para resolver cualquier eventual controversia. La tendencia mundial, contrario a lo que se quiere establecer, ¿verdad? Contrario a lo que se ha manifestado, la tendencia mundial indica que las partes prefieren resolver sus controversias por medio de arbitraje, por lo que explicaba Javier. Es un procedimiento más expedito, es un procedimiento flexible. Miren, el CIADI evidentemente ha sido objeto de críticas, eso no lo podemos ocultar. Y es bueno decirlo. ¿Por qué es bueno decirlo? Porque el CIADI ha atendido esas críticas. El CIADI reformó sus reglas atendiendo a todas las preocupaciones que los estados han manifestado y que los inversionistas han manifestado, porque se decía que era un procedimiento muy largo para algunas controversias, era un procedimiento muy caro, y todo eso el CIADI ha hecho un proceso de reforma a sus reglas para hacer procedimientos más eficaces, eficientes y expeditos. Yo le pregunto, ¿cuánto nos cuesta a nosotros aprobar reformas en nuestras leyes? Nos cuesta Dios y ayuda, ¿no? O sea, primero Dios y todavía después necesitamos ayuda. Por eso es que los procedimientos judiciales no revisten de estas características, y no significa que sean mejores o peores, que son, por eso decía Javier, son métodos alternos. Claro. Porque si las partes no quieren irse al Poder Judicial, pues tienen la posibilidad de irse a arbitraje, que es una figura que ha sido reconocida por todas nuestras constituciones. Por supuesto. Y Honduras, además, tiene una tradición histórica con el arbitraje. Por supuesto. ¿Acaso nuestras fronteras, algunas de nuestras fronteras no han sido delimitadas por medio de arbitraje? ¿Qué pasa con el laudo dictado por el rey Alfonso XIII el 23 de diciembre de 1906, definiendo nuestras fronteras, y que después fue objeto de un proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia? Y hay así otros ejemplos. Así que yo creo que la reacción que ha habido en contra del CIADI parte desde el desconocimiento, porque lo que nosotros hemos visto como medidas de justificación o argumentos de justificación para lo que ha acontecido, quizás me estoy adelantando un poquito sus preguntas, pero si quiere lo puedo abordar en mayor detalle más adelante. Sí. No revisten realmente del criterio técnico o jurídico que deberíamos esperar para una decisión como esta. Ya revisaremos eso, abogado. Después de una pausa vamos a revisar los argumentos del gobierno y las valoraciones que ustedes hacen respecto a la salida de Honduras del CIADI. Abogado Briceño, ¿todos los asuntos de diferencia entre partes son objeto de un planteamiento ante el arbitraje? ¿Qué asuntos son meritorios de llevarlos al arbitraje? Contestando la primera pregunta, no todos los asuntos pueden ser llevados por arbitraje. Hay un tema que se llama el orden público. Aquí estamos hablando de cuestiones que el Estado considera tan importantes que no puede quedar al árbitro de un particular como es un árbitro. Deme un ejemplo. Temas de niñez, temas penales, algunos temas de familia bien particulares. Son este tipo de temas que son del orden público y no pueden ser decididos por un arbitraje. Ya de ahí las cuestiones que pueden ser pactadas, una compraventa, la licitación de Es decir, de no es lo mismo violar los derechos de un niño, por ejemplo, que reclamar porque las ruedas del carro que le compré me salieron malas. Exactamente. Vamos a ver, hay una cosa que sí puede ser sujeto de arbitraje y hay otras cosas que no. Efectivamente.
Perdone la simpleza de los ejemplos, pero quiero que quede, No, es que así es exactamente como usted lo plantea. que quede clarito. Hay temas muy delicados que no pueden. Y la generalidad de los otros, efectivamente, sí pueden ser arbitrados. Muy bien. ¿Cuál ha sido la historia de Honduras en el CIADI? ¿Y qué opinan nuestros invitados de los argumentos del gobierno hondureño para retirarse de esta plataforma? Lo dejamos planteado para dirimirlo después de una pausa. Y voy a aprovechar la pausa para rellenarle aquí al doctor Raudales la tacita, porque veo que ya es la tercera taza que... Hay hambre, hay hambre. Sí. Vamos a proceder con la cuarta inmediatamente. Una pausa, por favor. Abogado Briceño, ¿cuál es la historia de Honduras en el CIADI? Honduras participa en los trabajos preparatorios del convenio del CIADI por allá en la década de los 60. Envía a Roberto Ramírez, que fue el primer presidente del Banco Central, a negociarlo y tiene una muy buena participación ahí. Ya de ahí pasan varios años para que verdaderamente nos involucremos en el proyecto y, como lo decía el abogado Villeda, es hasta la década de los 80 en las que efectivamente se ratifica el tratado tanto a nivel interno como a nivel internacional. Ya de ahí comienzan a venir un poco de demandas. Tenemos una que se plantea en la década de los 90, dos en la década de los 2000 y una que se plantea en la década de los 2010, que es la de Inversiones Continental. La de Inversiones Continental sigue pendiente y el resto, estamos hablando de 3 demandas, esas de los registros que se tienen han sido lastimosamente pérdidas por parte del Estado de Honduras. Son casos de temas de construcción, temas de concesiones para carreteras, y ya de ahí viene el contexto actual, que básicamente desde el año 2022 hasta la fecha se han presentado 14 demandas en contra del Estado de Honduras en temas muy diversos, pero la mayoría sí tienen que ver con el sector energético. También estamos hablando de temas de construcción de proyectos habitacionales, estamos hablando de construcción de carreteras, cuestiones del sistema financiero. Hay un poquito de todo en estos casos, pero también una de las cuestiones que nos trae aquí el día de hoy es la denuncia del convenio CIADI. El 8 de febrero el Estado de Honduras redacta una carta firmada por el canciller Enrique Reina, en la cual dice de que debido a ciertos, en palabras de la Cancillería, debido a ciertos incumplimientos por parte del CIADI al momento de registrar los casos,
que ellos no están de acuerdo, que consideran que se está violando la libre determinación del pueblo de Honduras y por tanto lo denuncian. Esto se presenta el 24 de febrero ante el Banco Mundial y ya efectivamente hace un par de días, el 25 de agosto, el convenio CIADI deja de ser parte del derecho hondureño con ciertas particularidades que tal vez luego podamos ver. Pero esto, ¿qué es lo que va a implicar de ahora en adelante? Bueno, los 15 casos que siguen pendientes, incluyendo el de Inversiones Continental, van a seguir estando ahí, van a seguir siendo analizados hasta el lugar en el que considere el tribunal arbitral que hay mérito en el caso. Pero de aquí en adelante vamos a comenzar a ver casos planteados de una manera un poco más creativa. Hace un par de días se presentaba la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo de China Energy, que fue una concesión brindada durante este gobierno y también fue retirada en este mismo gobierno. Entonces ellos planteaban una reclamación por 2.600 millones de dólares. Y esto tiene que ver con el hecho de que el Tratado de Libre Comercio todavía no estar firmado con la República Popular de China, pues no hay tanta protección para este tipo de inversores. Y también tenemos de que se denunció el convenio CIADI. Entonces había que buscar otras alternativas y se ha recurrido a la vía interna. Pero también es posible que comencemos a ver casos planteados ante el mecanismo complementario del CIADI, que tal vez Fabián conoce un poquito más y lo podamos ver más adelante. Casos de tribunales ad hoc, que son tribunales que están administrados básicamente por ninguna institución, no tienen un respaldo institucional, pero que están al amparo de las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, dependiendo del caso, la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional. Vamos a ver un poquito de todo en los próximos meses, Muy bien. próximos años. La decisión de Honduras, ejecutada ya hace un par de días, doctor Raudales, ¿hace que a este país se le bajen los bonos en competitividad frente al mundo? Exactamente, esa es creo que es el mayor perjuicio que va a tener el país una vez que se haya tomado esa decisión o una vez que esta decisión, como ya explicó aquí el abogado, entró en vigencia a partir del 25 de este mes. Lamentablemente, los inversionistas, cualquier empresa, sea grande o pequeña, que decida poner su dinero acá en el país, tiene que hacer una evaluación previa, Sí. de cuáles son las ventajas y desventajas de poner ese dinero, de invertir ese dinero. Evidentemente, uno de los elementos importantes es las posibilidades de defensa ante posibles desacuerdos. Claro. Y ahí es donde juega un rol importante el CIADI, pero también hay otros elementos que son tanto o más importantes que este. Por ejemplo, el mercado laboral, las condiciones del mercado laboral, las condiciones ambientales que tenga el proyecto y una serie de cuestiones. El tema de gobernanza, el tema de seguridad jurídica y de seguridad ciudadana. Todos estos elementos que en el caso del Foro Económico Mundial, que es la instancia especializada en temas de competitividad más importante del mundo, se establecen en 12 indicadores que incluyen además, licenciado Vanegas, el tema del sistema educativo, sistema de salud y otras cosas que son importantes a la hora de tomar esta decisión. Pero no cabe duda que el hecho de que Honduras explícitamente diga yo no quiero un árbitro o no quiero este árbitro. Este árbitro, sí. Es un elemento que para cualquier inversionista importante hace mucho ruido. O sea, que Puede tiene un afectar. gran impacto. Claro, eso, creo que más allá del tema de que el tener un árbitro o una instancia arbitral que sea prestigiosa es importante, tiene, digamos, su ponderación importante en la decisión de cualquier inversionista. Más allá de eso, creo que el golpe mediático que se da al anunciar esta decisión afecta todavía más. Y les comentaba yo en el interludio que hace tiempo que el Foro Económico no publica su ranking. La última vez estábamos en el lugar 122 de 140. Miden todos esos factores Claro, que usted miden denunció. 12 factores. Sí. 12 factores
Y Entonces dicen, en este aspecto, Claro, en este aspecto, y luego, estos países están calificados correcto, así. y se hace una ponderación. Sí. Y por ejemplo, Costa Rica está en el lugar 50, entre el lugar 50 y 51. Nosotros estamos en el lugar 122. Solo para poner un país que está muy cerca geográficamente de nosotros. Sí, Y, que y con características similares. Es un par estructural nuestro. Sí, así es. Imagínense, Costa Rica está en el lugar 50, nosotros en el lugar 122. Hace 10 años más o menos, en el 2014, estábamos en el lugar 101 de 130, creo que era en aquel momento. Ahora el problema es que debajo de nosotros solo están países como Burundi, Etiopía, Haití, ¿verdad? Que están tan lejos que es difícil que nosotros sigamos bajando más, ¿no? Porque al final es una calificación. Pero esto, licenciado Vanegas, afecta muchísimo las posibilidades de que en el país mejoren las condiciones de vida de la gente, porque están muy ligadas al tema de ingresos y al tema de empleo, las condiciones de vida de la gente más pobre en Honduras, y por supuesto que el país va a salir muy afectado después de esta decisión que se ha tomado. O sea que si en la lista de los países atractivos, por ponerlo en palabras simples, estamos tan mal, después de decirle al mundo, Honduras se retira del CIADI, en Honduras hay complicaciones para acceder a dólares, está restringido la política cambiaria, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado de la energía eléctrica, el suministro de la energía eléctrica está tan fatal, hay tantas turbulencias en esto, hay jueces corruptos, hay jueces capturados por pedir moje. Todo ese tipo de cosas nos van a hacer deslizarnos mucho más en el precipicio del desprestigio. Este elemento, la retirada del CIADI, contribuye a todas esas cosas que usted ya mencionó. Abogado Briceño, de estos 15 casos que hay en curso bajo el sistema del CIADI que involucran a Honduras, con la salida de Honduras, ¿qué? Esos casos van a poder seguir siendo vistos por los tribunales que se llegan a constituir, y los que ya estén constituidos, hay un par de casos que ya tienen al tribunal establecido y van a continuar. Las últimas actualizaciones que he tenido es, por ejemplo, en el caso de Inversiones Continental. Ellos ganaron recientemente un tema procesal, que era básicamente si se dividía el proceso en dos etapas distintas, siempre manejados en el mismo caso, pero se dividía en dos etapas distintas. No vale la pena meternos en las interioridades. Básicamente ellos decían de que no, el Estado de Honduras decía que sí, y efectivamente el tribunal le dio la razón al inversionista en este caso. Otro tema que podría mencionarse es en el caso de Honduras Próspera Inc. y otras. Ahí el Estado de Honduras recusó a uno de los árbitros. Recusar es básicamente decirle: usted no puede conocer de mi caso porque usted o no es independiente o no es imparcial. En este caso, el tribunal, aparte que se constituyó para ver esta recusación, lo que dijo fue: para empezar, recusaste tarde, tuviste 2 meses para hacerlo y me recusaste hasta un año después de que supiste quién iba a ser tu árbitro. Y la otra característica es de que se estaba invocando un derecho que no era necesariamente el aplicable, sino que era el del tratado el que importaba, y con base al tratado, que es el de ERCAFTA, y a los estudios que se han realizado sobre el mismo, esa recusación no era necesariamente aplicable. Estamos hablando de un tema de la nacionalidad del árbitro, que era la misma del inversionista. Entonces, lo que se dijo en este caso fue que no hay un tema tan relevante de qué nacionalidad es el árbitro. En resumidas cuentas, abogado Villeda, si Honduras se retira, ¿el caso continúa? ¿La causa continúa su cauce? Tal cual como está previsto en las reglas y en el convenio del CIADI. No se detiene. Muy bien, entonces, Honduras tiene que seguir gestionando con sus abogados, con sus representantes, el curso de esos juicios hasta su finalización. Sí, por supuesto que los casos que ya están registrados, los casos que están constituidos o que están en proceso de constitución, como lo ha indicado el abogado Javier, esos procesos van a seguir su curso hasta la emisión del laudo arbitral, salvo que algún tribunal considere que no tiene competencia en la etapa de jurisdicción, ¿verdad?
¿Podría presentarse esa circunstancia? Se ha hecho. ¿Y cómo podemos decir que se ha hecho? Bueno, porque el CIADI es un sistema bastante transparente en general. No entendemos por qué todavía Honduras no participa en ese sistema de transparencia, porque el escrutinio de los procedimientos arbitrales de inversiones es grandísimo, ¿verdad? Muchas decisiones son públicas. Entonces, sabemos que Honduras ha planteado este tipo de excepciones en dos de los casos por lo que se publica, ¿verdad? Uh-huh. Y lo han basado en el tema de la supuesta reserva que el Estado realizó al convenio del CIADI cuando aprobó el decreto. Claro, y ya cuando se presente el laudo arbitral, la resolución de una controversia en la que se encuentra Honduras, cualquiera de las 15 que están en curso, Honduras puede argumentar, en el caso, por ejemplo, de que el laudo fuese negativo a Honduras, que gane la parte demandante, para decirlo en palabras muy simples, Honduras puede en aquel momento argumentar: hace mucho tiempo no te reconozco. No, porque en realidad esto es una cuestión que en derecho internacional sí tiene muchísima incidencia, y es el principio de buena fe procesal, ¿verdad? Y del principio de buena fe procesal se deviene otro principio, que es el non venire contra factum proprio. En español, no puedes venir contra tus propios actos. Es decir, en el pasado Honduras ha participado en el CIADI, en las demandas que Javier, y estuvo de acuerdo con esa cobertura cuando se produjeron los hechos alegados. Exacto, entonces no se puede ir en contra de los propios actos, ¿verdad? Sí. Es un principio general del derecho, es un principio general del derecho internacional público también, que informa y también incide en las decisiones. Entonces no podría alegar eso. Las causales de nulidad para los laudos CIADI son muy taxativas, son muy específicas, y solo pueden ser alegadas esas. Así como en Honduras, nuestras causales de nulidad son 9 y no otras. Son esas 9. Y los tribunales respetan esas causales de nulidad. No conocen el fondo de la controversia porque no les fue delimitado a ellos conocer ese fondo. Entonces, si Honduras recibe laudos pues, contrarios a sus intereses, podrá ejecutarlos o podrá oponerse a ellos por medio de los mecanismos de nulidad que tiene el convenio del CIADI, pero por las causales que están ahí descritas. Por lo que ha ocurrido antes, por los registros históricos, por el comportamiento de Honduras en la defensa de sus intereses y por la envergadura de las demandas que ahora están interpuestas, ¿se atrevería usted a presagiar cómo le va a ir a Honduras en estas 15 causas? Mire, todo proceso, como dice un buen amigo mío, es una moneda al aire. Incluso nosotros, cuando tenemos la dicha de tener la representación procesal de nuestros clientes, somos muy claros en eso, porque en los procesos puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, usted puede tener más o menos ciertas aspiraciones de perder o ganar un caso, o atisbos de perder o ganar un caso, ¿sí? Pero usted no sabe qué es lo que se va a desarrollar al final. En todo caso, como no podemos jugar a predecir el futuro, sí le quiero dar un dato que de alguna manera responde su pregunta. Lo estaba revisando ayer porque quería tener el dato más actualizado, es decir, cómo le ha ido a los estados en el CIADI. Vamos a ver, de 794 casos que son públicos, que se conoce su resolución, en el CIADI, 162 han sido a favor del inversionista, 193 a favor del Estado,
Ojo con esto, 162 a favor del inversionista, 193 a favor del Estado. Luego tenemos 14 que no han sido ni a favor ni en contra del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal ha dicho, oiga, señor Estado, usted sí es responsable por este ilícito internacional, pero no procede condena en daños y perjuicios. Por lo tanto, no lo condeno a pagar una indemnización. Sí. Básicamente, eso, digamos, pongámoslo en otras palabras, no hay pérdida económica para el Estado ahí. 177 casos han llegado a un acuerdo, han sido conciliados. Yo creo que también es una forma de ganar un caso para ambas partes, ¿verdad? 78 han sido descontinuados, es decir, los inversionistas han retirado su demanda, también, digamos, un aspecto favorable para el Estado, y 244 se encuentran pendientes. Entonces, ¿qué hace que un Estado pierda o gana un caso? Déjeme esa pregunta planteada para que la respuesta la escuchemos después de la pausa, si le parece. Con todo gusto. Porque está Claro que interesantísima. ¿Qué hace que un Estado pierda o gane una causa bajo la sombrilla del CIADI? Después volveremos con esa reflexión de parte de nuestros expertos hoy en el foro Hablemos con Hechos, que se detiene un minuto nada más. Abogado Villeda, responda la pregunta que usted mismo se planteó. Adelante, por favor. No, espero no haberme puesto una soga al cuello. Es muy sencilla mire, para usted. ¿Qué es lo que hace, como decía, que un Estado gane o pierda un caso? Sí. ¿Cuáles son los factores más importantes? Mira, voy a partir explicando qué es lo que se está alegando en un tribunal internacional para entender qué es lo que incidiría en que se pierda o gane un caso. Sí. Lo principal es que, en términos muy sencillos, yo tengo un tratado. En ese tratado yo he ofrecido unos estándares de protección a la inversión extranjera
y por actos u omisiones que son imputables o atribuibles, esta es la palabra correcta en realidad, atribuibles al Estado, se ha violado ese tratado, se ha cometido un ilícito internacional, palabras fuertes, pero esos son los términos, se ha cometido un ilícito internacional al violar el tratado por el comportamiento del Estado en determinadas situaciones, y el inversionista activa el procedimiento diciéndole al tribunal: el Estado ha violado estos estándares de protección. En palabras sencillas, en palabras sencillas, no cumplí lo que prometí. Por lo tanto, me lo reclaman frente a un tercero. Me lo reclaman frente a un tercero. Entonces, estas cosas pueden surgir. O sea, un Estado puede tomar decisiones, afectar o no una inversión, y el inversionista reclamar. Ahora, el asunto y en ese caso, una vez planteada la controversia, ¿qué razones van a marcar la diferencia entre que el Estado gane o pierda la causa? Lo que quería explicar ahora. Creo que el punto más importante es que el Estado tome las decisiones que va a tomar, porque todo Estado es soberano de tomar las decisiones que quiera tomar en el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, si yo he ofrecido un estándar de protección amplio, tengo que entender que mi margen de actuación es un poco más acotado con estos inversionistas. O sea, todo parte de un panorama general y comprensión de quiénes son mis inversionistas, de dónde vienen, qué obligaciones he adquirido yo en determinados tratados, y en base a eso, pues, tomar las decisiones que voy a tomar para poder implementar las políticas que quiero implementar. Porque se habla mucho del poder regulatorio de los estados, y que este es limitado por el derecho de inversión. No necesariamente es así, ¿verdad? Los estados ofrecen las garantías que quieran ofrecer. Por eso es que yo en algún momento hablé de los estados de primera generación, porque ¿sabe qué pasa, don Darío? En los años 60, cuando se empiezan a firmar los tratados de inversión, los diplomáticos no tenían la más mínima idea de lo que se estaba creando. Entonces se redactaron estos estándares de protección bastante amplios, y que cuando surgen los casos y los árbitros tienen que resolver los casos y aplicar el derecho internacional, entonces pues se dieron cuenta de lo que habían creado y que probablemente no atendía a sus intereses. Entonces vinieron nuevas negociaciones de otros tratados segunda y tercera generación, y hoy en día ya encontramos disposiciones en tratados como el que ha firmado Honduras, por ejemplo, con Corea, donde ya hay cuestiones de derecho laboral, de medio ambiente, de derechos humanos, que estas cosas no estaban previstas en los primeros tratados. Entonces, este sistema que tanto se critica no fue creado por los individuales, fue creado por los estados. El problema es, como le digo, en su momento no entendían que estaban creando. No sabía a qué se estaban comprometiendo, y después son los problemas. Y después son las consecuencias. Abogado Briceño, ¿quién lleva la representación del Estado? En el caso de Honduras estamos hablando de la Procuraduría General de la República. ¿Y qué nivel de eficiencia tienen esos señores en esos asuntos? Muy buena pregunta. Para eso... ¿Por qué le provoca risa? Perdón, a mí la risa de los invitados siempre me gusta mucho y nunca estoy tratando de interpretarla, pero en este caso sí me inquieta. No me gustaría herir sensibilidades. Simplemente decir de que me gustaría creer de que la Procuraduría General de la República, principalmente el Procurador General de la República, está haciendo todo en sus manos para que Honduras no pierda los miles de millones de dólares que se le está reclamando. Qué educado es este hombre, Dios mío. Usted es un canciller. Usted es un canciller. A ver si usted me lo puede decir de manera más clara. Bueno, yo creo... ¿Qué tenemos como herramienta? ¿Quién nos está defendiendo? ¿Cuánta capacidad tiene ese señor de atajar toda la tormenta que se puede venir en contra del Estado de Honduras? Que ya estamos en el medio de la tormenta. Sí, ya estamos en medio de la tormenta. A ver, licenciado Vanegas, yo creo que la Procuraduría es el reflejo, en este caso, de todo el tinglado gubernamental. Refleja la ineficiencia, la inhabilidad
que muestran todo el resto de los funcionarios públicos, ¿verdad? O sea, no tendríamos nosotros por qué tener un organismo defensor del Estado hondureño, abogado del Estado hondureño que sea un crack, mientras el resto del tinglado gubernamental esté compuesto por puros jugadores deficientes, ¿no? Entonces, la Procuraduría es ineficiente. ha sido ineficiente casi siempre. Y por ahí dicen que, yo recuerdo cuando era funcionario público entre el año 2010 y el 2014, que nos hicieron una presentación ahí en un consejo de ministros, en donde el experto que hizo la presentación, el abogado experto que hizo la presentación, decía que Honduras pierde un promedio de 8.000 millones de lempiras en casos contra el Estado. Un promedio. Estamos hablando, estoy hablando de que se hizo una barrida de data de todo lo que iba del milenio, de la centuria. Del 2000 para acá. Del 2000 al 2011. 2000. Sí. Ajá. Ahí se decía que Honduras perdía anualmente más o menos 8.000 millones de lempiras en casos de demandas laborales. O sea, nadie nos defiende eficientemente. Prácticamente, como ayer escuchaba en otro espacio que decían burro amarrado, ¿verdad? Pero la persona que decía esto, que el Estado de Honduras es como un burro amarrado en el CIADI, y ese era el alegato que tenía de por qué Honduras se sale, Darío, es como que usted dijera, ya no voy a participar en los mundiales, en la Copa del Mundo, porque toda la vida nos penquean, ¿verdad? Ajá. En vez de decir, preparémonos en vez de decir, para ganarle a Brasil. Esfuerzo para ganarle a Brasil. Para salir adelante. Sí, no, así mejor es. me salgo porque no soy bueno, ¿verdad? Así y porque soy malo. Entonces, me parece una excusa un poco tonta, ¿verdad? Por parte de quien defiende al gobierno en este caso. Y creo que es un buen momento para explicar. Lo que necesitamos nosotros es tener funcionarios de alta calidad en el país, en todo el tinglado, no solamente en la Procuraduría, pero también ahí. ¿Eso es más o menos lo que usted quería decir en otras palabras? Sí, podría ser, pero quería hablar de un tema similar. Hay un caso que yo admiro bastante, que es el de la República del Perú. Ellos, de 18 casos más o menos que tienen ante el CIADI, han ganado 16. Y esto no solamente parte por el tremendo registro. O sea, ellos... 16 de 18. Y de los abogados que yo he conocido y he tenido el placer de trabajar, que son peruanos, son increíbles. Pero esto no parte solamente de un tema de la defensa, de la Procuraduría o el órgano, como se llama en el país que sea. Sí. Parte también de lo que decía él, del resto de funcionarios públicos y cómo estos van actuando. En materia laboral, por ejemplo, de que las contrataciones y los despidos se hagan bien, porque si no después se van a perder allá. Y esos son los casos que más se pierden. Claro. En el caso del tema de las inversiones, que antes de querer sacar alguna inversión, veamos si es posible, al amparo de los compromisos internacionales que mencionaba el abogado Villeda, que ya se han celebrado. Es un tema de no solamente irnos a defender bien, sino tener bases para defendernos, y eso parte de los hechos, de qué es lo que se ha estado haciendo antes de que llegue el caso. Yo creo que el abogado Villeda lo decía mejor que nadie. A ver, y con un ejemplo, el caso de los tratados de libre comercio. Acá se trata de ser lo suficientemente eficiente a la hora de negociar esos tratados para asegurarnos de que no vamos a tener problemas más adelante, ¿verdad? Porque yo soy un defensor acérrimo del libre comercio. A mí me parece que el país gana cuando tiene este tipo de instrumentos. Sí. Pero si no nos preparamos bien, Darío, si no existe una agenda complementaria a lo que se está negociando para asegurarnos de que los agricultores van a salir adelante y más bien van a mejorar sus posibilidades, si no existe un sistema educativo que sea lo suficientemente fortalecido, sólido, con profesores que estén formándose en este momento en inteligencia artificial para asegurar que nuestras chicas y chicos cuando crezcan tengan las capacidades, salgan con fortalezas. No vamos a salir adelante nunca. Entonces ahí es donde está la responsabilidad. De acuerdo. Y que los funcionarios, como ha dicho aquí adecuadamente el abogado Briceño, mediten muy bien sus decisiones y sepan que no es permitido, no es aceptable éticamente que cometan errores infantiles o al antojo de ellos. Voy a despedir 15 de aquí que me caen mal porque no son de mi partido político. Voy a hacer... Esas arbitrariedades no son aceptables, porque después obviamente van a perder las causas. De acuerdo con eso. A ver, abogado Villeda, ¿cuáles son los argumentos de Honduras para retirarse del CIADI?
Dígamelo en 30 segundos. ¿Qué es lo que han dicho ellos? En 30 segundos es un poco complicado, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Es un decir. Ya perdió 5. Lo primero es el tema de la reserva, y eso está en la nota que el abogado Briceño ha compartido en sus redes sociales, que es la nota que Cancillería envía al CIADI para denunciar. ¿Cuáles son los Dice, argumentos nucleares? usted no me respetó la reserva. Ese es el argumento nuclear, ¿verdad? Porque Honduras dice, antes de irme al CIADI, o de irse al CIADI, tenía que agotarse los recursos internos. Pero el problema es que esa supuesta reserva no fue bien formulada en su momento, ¿verdad? Para hacer una reserva, un tratado multilateral como el CIADI, usted tiene que notificarlo. Y como es un organismo multilateral, un organismo que está compuesto por diferentes estados, el derecho internacional nos dice que ese tipo de reservas tienen que ser pasadas por el órgano de administración, que es el Consejo Administrativo del CIADI. No se hizo de esa manera. Pero es que además el problema es que se partió de un error fundamental, y es que el decreto por medio del cual se prueba el convenio del CIADI y donde se hizo esta supuesta reserva, le pone una, de nuevo, supuesta reserva al artículo 25 del convenio del CIADI, que le dice al Estado contratante, usted puede pedir que se tengan que agotar las vías internas o los recursos internos antes de venir a arbitraje. El asunto es que ese artículo no admite reserva, porque no es ahí donde usted tiene que poner que va a agotar recurso interno, no. Entonces, ese argumento de Honduras está cuando menos flojito. Sí, mucho, la verdad. Hay que ser franco, ¿sí? ¿Verdad? Porque si Honduras quiso poner esa reserva, compartir la carta de en los tratados, no en el convenio del CIADI. Compartir la carta de denuncia con la producción para que se pueda compartir. Muy bien. Vamos a compartir aquí desde la pantalla del abogado Briceño la carta. Tengo que partir en unos minutos. Sí. Quería también acotar otro, que Honduras está atendiendo a una oleada de posiciones de otros estados en contra del CIADI. Y mencionan el caso de la Unión Europea, por ejemplo. Yo no sé qué oleada es esa, porque denunciar el tratado del CIADI solo lo han hecho ciertos países. Ecuador, Venezuela, Honduras y si mi memoria no me falla, Bolivia. Y Ecuador está regresando. Y recientemente se están agregando más países al convenio del CIADI. Entonces, esa oleada, yo no sé cuál es. Y en relación con el tema de Europa, no es el caso que nos ocupa, porque Europa lo que ha hecho es que a raíz de un caso que se llama caso Acmea, que era un arbitraje entre un nacional de un país de la Unión Europea contra otro país de la Unión Europea, la Corte de Justicia de la Unión Europea dijo: estos convenios arbitrales no son válidos cuando son intraeuropeos, es decir, entre países de la Unión Europea. Por lo tanto, el arbitraje de inversión entre países de la Unión Europea no es válido de acuerdo a nuestro derecho de la Unión Europea. Y al escuchar esos nombres de los países que usted menciona, que están yéndose, que son 2 o 3, y pensar en el signo ideológico de sus gobiernos, ¿cree usted que haya una visión ideológica de tipo político que esté contaminando ver claramente el panorama? Sí, es que mire, yo también quiero ser bien franco con esto. Cuando yo escucho a actores políticos, tanto defendiendo o defendiendo la salida del CIADI o desaprobándola, escucho siempre criterios políticos. Y esto lastimosamente no es una cuestión solamente política. Hay elementos jurídicos, elementos técnicos, elementos académicos que tienen que valorarse. Entonces, de acuerdo. Yo sí siento que hay una carga muy política
O cuanto sea a que la decisión. es una forma pobre de ver este asunto Sí, del CIADI, estar diciendo lo que algunos personeros del gobierno han dicho, que esta es por una ejemplo, instancia que solo favorece a los privados, porque ha eso es lo sido que iba a decir. creada por el capitalismo internacional, por las grandes oligarquías que envenenan al mundo, por los imperialistas, por aquí que por allá. Es una pobre Y argumentación esa. es correcto y quisiera cerrar diciendo que los números hablan y yo le he ofrecido números y esos números, además quiero decir, vienen de las Naciones Unidas, Ujú. ese organismo al que le estamos tocando la puerta para traer un sistema anticorrupción porque no hay confianza en nuestro sistema interno, ¿verdad? Viva, viva Entonces, la incoherencia. creo que, creo que también son números que debemos de darle esa validez y credibilidad, ¿verdad? Claro. No es cierto que han favorecido ampliamente a los inversionistas. Si los estados han tenido argumentos, los árbitros han fallado a favor de los estados, porque como dije, los árbitros están bajo un escrutinio bastante fuerte y yo solo quisiera invitar a la gente que tenga la curiosidad y el interés, busque un laudo arbitral, vea la calidad, no solo en cantidad, sino la calidad en razonamiento y motivación, y compare con las sentencias judiciales de cualquier país, por ejemplo, latinoamericano, donde tenemos estos retos y desafíos Por supuesto. de tener un sistema judicial más ágil y expedito. Entonces, parte de ahí, parte de ahí. Entonces, esa idea que se nos ha querido dar de que el sistema es básicamente diabólico, Sí. no es así. Es un sistema que tiene errores, pero es perfectible y ha estado en proceso de mejorar, en el cual Honduras ha participado también en el seno de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Doctor Y con Villela, eso, sé que usted tiene una agenda eh, muy intensa hoy, entre ellos, entre sí, los puntos de su agenda, atender medios de comunicación modestos, más pequeños que TV Azteca, pero voy a permitírselo. Así que disfrute el día. Gracias. le agradezco mucho a usted la oportunidad, don Darío. Mucho gusto, Javier Muy y amable. licenciado Raudales, por tener la oportunidad de compartir con usted. Muy Mucho Un amable. gusto, gusto. Muchos abogado. éxitos. Vamos a una pausa.
la imagen un documento de suyo importante que el abogado Briceño nos va a comentar. ¿En qué consiste esta carta de la Cancillería hondureña? Sí, esta es una carta amparada en el artículo 70-71 del convenio del CIADI, que es básicamente una comunicación indicando la denuncia del propio convenio. Esta tiene que ser dirigida al depositario del tratado, que en este caso es el Banco Mundial. Ahí se puede observar y es la notificación de denuncia del convenio CIADI. Veamos las razones. Supuestamente el Estado de Honduras, como lo comentaba el abogado Fabián, en el decreto 4188 incluyó este precepto que vemos acá. El inversionista deberá agotar las vías administrativas y judiciales de la República de Honduras como condición previa a la puesta en marcha de los mecanismos de solución de diferencias previstas en ese convenio. Es decir, antes de ir al CIADI, arreglemos todo aquí, agote todas las instancias aquí. Así es. Ahora, el tema que tenemos que ver acá es cuánto tarda un caso en Honduras, un promedio de 10 años. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de conflictos acá de esa manera? Pero no solo esto, sino que, como lo decía Fabián, en el convenio no es donde se tiene que poner este tipo de pacto, sino que tiene que ser en el tratado aplicable, en el contrato aplicable o en la ley aplicable. Sí, sobre todo en el contrato, porque si en el contrato dijimos... Nos vamos de un solo al CIADI. Vamos a establecer el arbitraje para cuando usted y yo tengamos diferencias. Cuando la diferencia se presente, no puedo estar alegando, no, antes de ir al arbitraje, arreglémoslo aquí en un juez de lo civil, un juez de lo penal o un juez del trabajo donde corresponda. Y es un tema del derecho que básicamente la ley nueva deroga la ley vieja. Esto, si un caso, sería la ley más vieja. De ahí vienen otros tratados que son ley más nueva y son ley más especial, que tienen preferencia sobre este tipo de cuestiones. Entonces, ese es básicamente el argumento del Estado de Honduras. Abogado Briceño, ¿quiénes pueden demandar al Estado? ¿Solo empresas extranjeras o pueden empresas nacionales también que tengan un diferendo acudir al árbitro? Para empezar, hablar el nombre del tratado. Es el Tratado para la Resolución de Controversias entre Estados parte y nacionales de otros Estados parte. Entonces, en principio, solamente podríamos estar hablando de personas o empresas extranjeras, pero hay que ver caso por caso porque es posible que un inversionista nacional demande. ¿A qué casos nos podemos estar refiriendo? Un ejemplo claro es el de Palmerola. Estamos hablando de una empresa nacional, pero ¿qué es lo que pasa? En el contrato con Palmerola se establece de que para efectos de cualquier tipo de controversia, el Estado renuncia a la nacionalidad de la empresa para considerarla como extranjera para que ella pueda acudir al CIADI. Entonces, hay casos en los que el propio Estado viene y dice, yo a vos te reconozco como una entidad o como una persona de otro lugar. Otro caso es, por ejemplo, de que sí estamos hablando tal vez de que el daño se le cometió a una empresa nacional, pero el principal inversionista o el principal accionista de esta empresa nacional es un extranjero. Entonces ahí sí cabe. Ahí cabe, pero no directamente a través de la empresa nacional, sino a través de la extranjera, que es la inversionista y que es la que está siendo afectada. Entonces es posible que los inversionistas nacionales presenten sus reclamos, solo que hay que estructurar la inversión de una manera particular o pactarlo de esa manera. ¿Cuáles son las consecuencias económicas que puede tener para el país que demanda tanta inversión, que necesita ser atractivo para la inversión, este acontecimiento de que Honduras se sale del CIADI? Doctor Raudales. Yo voy a repetir un poco lo que dije anteriormente. El problema acá es la mala señal. A ver, en economía como en política, yo no hago mucha diferencia entre esas dos cosas. Es importante, los signos son cruciales. Es muy semiótica la economía. Si los signos, porque los economistas siempre lo dicen, nosotros dependemos mucho o las sociedades dependen mucho de las expectativas. No necesariamente tiene que ser una mega tragedia, sino que pequeños signos, correcto, pequeñas señales, como el novio con la novia, una pequeña mirada dice mucho. Es correcto. Entonces, usted lo ha dicho mejor que yo. Sí, para ponerlo en un plano romántico y endulzar un poco la plática. Y la verdad es que no podemos nosotros pensar, Darío, que la situación económica del país va a mejorar si no se dan ese tipo de pequeñas señales. Ahora, yo quisiera, hacer un breve matiz sobre algo que mencionaba el abogado Villeda y que usted, a lo que usted decía también hincapié. Mire, yo pienso que
si bien es cierto, el elemento ideológico puede ser importante, no lo es tanto en el sentido pragmático. Hay países que tienen gobiernos de izquierda, como Petro en Colombia, por ejemplo, o Boric en Chile, para poner dos casos, incluso Nicaragua, imagínense, Daniel Ortega, ¿verdad? Que tienen gobiernos que por lo menos en el discurso dicen ser de izquierda, ¿verdad? Yo creo que en el caso de Boric no me queda duda, y en el caso de Petro que tienen un matiz absolutamente socialista, y sin embargo no se han salido del CIADI y son muy respetuosos de estas señales porque entienden lo que les conviene como país en términos de competitividad, de ganancia crematística para sus sociedades en términos de las inversiones que pueden venir. Entonces, más allá de que sean de izquierda, y no me extrañaría, abogado Briceño, que un país, por ejemplo, como Hungría, que tiene un gobierno de derecha, pero autoritaria, de derecha recalcitrante. Con Orbán, ¿verdad? O Erdogan también en Turquía, pudiesen denunciar porque se sienten afectados. Entonces yo creo que más allá del tema ideológico de decir yo soy socialista o soy en teoría capitalista, tiene que ver más bien con qué tan autoritario soy y qué tanto quiero hacer que mi ley sea la que valga más que las leyes internacionales, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese es el matiz que habría que poner a este tema. No se trata acá de ser socialista o no, se trata más bien de qué tanto estoy dispuesto a respetar las reglas como Estado, ¿no? Muy bien, para ir puntualizando en estas 15 causas que tiene el gobierno, que tiene el Estado de Honduras en el CIADI y que van a seguir su curso. Me dijo usted que algunas de ellas tienen que ver con el sector energético. ¿De qué se trata? Efectivamente, esto parte del decreto que declara a la energía eléctrica como un derecho humano de naturaleza económica y social. Básicamente ese es el nombre, bastante largo. Ahí lo que se le plantea a la ENE es la facultad de renegociar ciertos contratos que están en este sector energético. Y ahí viene una pregunta de lo que decía usted al principio. ¿Y si es de un bien público, por qué es sujeto de arbitraje? Porque está pactado así. O sea, no estamos hablando de un tema del derecho nacional, sino de si el Estado irrespetó los compromisos que asumió al celebrar tratados de inversión. Ah, muy bien. De ese punto específico se trata. Ajá, de ese punto específico se trata. El CIADI, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no son tribunales de cuarta instancia. O sea, lo que van es algo puntual. No van a estudiar el derecho interno necesariamente, sino que van a ver si el Estado respetó los compromisos internacionales. ¿Y en estos casos concretos? Vamos a ver qué dice el tribunal. Pero, como lo comentaba, esta ley de la energía como derecho humano le plantea al ENE una facultad de renegociar contratos en el sector energético. El problema es que se ha estado aplicando como una especie de obligación del inversionista de renegociarlo, cuando el espíritu de la ley no parece ser ese. Hay ciertos inversionistas del sector energético que sí han hecho esto, pero la mayoría no. Y a día de hoy son 7 de las 15 demandas vigentes ante el CIADI. 7 son del sector energético, más la que llegó recientemente a lo contencioso administrativo. ¿Y las 7 son por las mismas causas? No. No se han divulgado las anterioridades de cada uno de los casos, pero lo más probable es que sea esto porque el año pasado se celebró el primer simposio de arbitraje aquí en Honduras, y uno de los juristas españoles que llegó invitados planteaba esto, de que hay ciertos casos que nacen de una particularidad, un contrato que no fue respetado, pero hay otros casos que se le llama como colmena, o sea, no es una cuestión particular, sino que es un tema de que está en una ley y afecta a un grupo general de inversionistas y puede crear muchos casos. Esto es lo que pasa con esta ley energética. Y en los otros casos, los que no son de energía, entre los 15 que tiene pendiente Honduras todavía, ¿de qué tratan? Uno es el de, por ejemplo, de JLL Capital, que es un inversionista mexicano. Eso está en el sector de las finanzas. El caso de Honduras Prospera Inc. y otras, que bueno, ya el pueblo de Honduras conoce un poquito las particularidades de ese caso. Las dos más recientes, en el sector de aduanas. Hay un poquito de todo, verdaderamente.
las inversiones chinas van a reclamar que Honduras tenga un sólido sistema de arbitraje internacional al que recurrir en el caso de alguna circunstancia? Bueno, el ministro Freddy Cerrato lo que comentaba en su momento fue que la denuncia del convenio CIADI sorprendió durante las negociaciones del TLC con China y llegó a atrasar un poquitito. Sí se han encontrado alternativas, que en realidad no es algo nuevo. En los otros tratados que Honduras ha celebrado ya se prevén, solo que como instancias no de menor categoría, pero más alternas de lo que sería el propio CIADI. Es decir, si el CIADI no está disponible, nos vamos acá. Y si esta no está disponible, nos vamos acá. Que pueden ser lo que les comentaba, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Me comenta etcétera. en el siguiente segmento sobre el prestigio de esas otras instancias y la posibilidad de que sean muy bien reconocidas por inversionistas o por estados ajenos que vengan a entablar negociaciones con Honduras. Eso será en el siguiente segmento de nuestro foro, el final de hoy en nuestra plataforma de Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras. El sistema de CIADI bajo la sombrilla del Banco Mundial no es el único centro de arbitraje internacional, ¿verdad, abogado? Efectivamente, don Darío, tenemos muchos otros centros. Claro está, no tienen las particularidades del CIADI. Mencionamos dos. Una, el CIADI a día de hoy registra más de 1000 casos de arbitraje de inversión en contra de diversos países. Más experiencia, quiere decir. Mucha más experiencia que otros centros. Y también está el factor de la ejecución inmediata. Es decir, una sentencia arbitral del CIADI, usted la presenta en cualquier estado que haya ratificado este convenio y básicamente mero trámite, está válido esto, ok, tenete pago. Y entiendo que es menos costoso también que otros. Habría que ver las particularidades. ¿Cuáles son los otros? Los otros, estamos hablando, por ejemplo, de que este no es un centro como tal, pero tiene sus reglas, lo que le mencionaba anteriormente, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. A ese mencionó el canciller en estos días. Exactamente, y eso es lo que se está planteando en el TLC con China, al menos a partir de las declaraciones que ha hecho el ministro Freddy Cerrato. También tenemos la Cámara de Comercio Internacional. Esta suele dejarse solamente para temas comerciales, pero puede ser planteada en algunos tratados como para resolver este tipo de casos. También estamos hablando, por ejemplo, la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones hondureña le plantea que una de las alternativas pueden ser las cámaras de comercio del propio estado, las cámaras de comercio hondureñas, la de Tegucigalpa, la de Cortés, etc.
Lo vemos con el caso de China Energy, la última demanda a nivel nacional en los juzgados de lo contencioso administrativo. También podemos estar hablando de la Corte Permanente de Arbitraje. Todas estas revierten un gran prestigio, tienen su historial bastante establecido. Hay libros que se han escrito sobre estas instituciones y los precedentes que ellas crean, pero como lo comentaba, no tienen esta experiencia de los 1000 casos, que es un tema de números, no es una opinión, es un tema de números, y la ejecución inmediata tampoco la tienen. Entonces eso plantea ciertas dificultades, principalmente para el Estado, porque en el caso de que se intente reconocer y ejecutar uno de estos laudos, sea a favor o en contra del propio Estado, tiene que pasarse por otro proceso que implica contratar a otro set de abogados que tienen sus propios cobros, aparte de lo que ya se está pagando para resolver el caso en el CIADI. Licenciado Raudales, usted es, además de un brillante académico y un gran economista, un hombre muy inteligente, muy intuitivo. Y a mí me gusta recurrir a la inteligencia de personas como usted para salir de dilemas como este. ¿Qué gana Honduras con salirse del CIADI? Porque hemos escuchado argumentos. Vamos a ver, los argumentos son respetables. Tengan validez o no tengan validez, tengan conexión con la vida práctica, con la vida diaria o no tengan... Vamos, hay que respetar los argumentos del gobierno de Honduras. Pero ¿qué gana Honduras, el Estado de Honduras, con un gobierno que ya en un año y medio se marcha? ¿Qué gana Honduras? ¿Qué nos queda con salir del CIADI frente a toda la tarea? Yo creo que la respuesta es muy simple. Nada. Yo no he estado dándole vueltas a este asunto y me imagino que algún elemento político debe haber detrás, algún discurso mediático que se quiere dar a conocer para quedar bien con la gente y ganar votos, pero aún así yo no veo que esto sea un factor, y usted que ha estado en política lo sabe mejor que yo, que pueda traerle votos a algún candidato o a la gente del gobierno. Eso es lo de menos. Lo que está de por medio es la necesidad de generar empleo. Es claro, pero usted sabe de política y usted entiende que muchos políticos acá en Honduras dedican su gestión o su administración cuando les toca a ver de qué forma se pueden quedar en el poder. Y yo no le veo ninguna otra explicación, porque desde la perspectiva económica, que es mi campo, no hay ninguna ganancia. O sea, cuando yo le digo que el asunto puede ser político, me estoy metiendo en un campo que yo no conozco. Pero lo que le puedo asegurar es que desde la perspectiva económica, no financiera, sino económica, que va mucho más allá de lo financiero, el país no está ganando absolutamente nada. Y eso es algo que creo que todos acá en Honduras debemos tener claro. Y aprovecho para hacer un paréntesis que me parece que es muy importante sobre algo que dijo aquel abogado Briceño. Y es que el simple hecho de denominar a algo un bien público no lo hace público. Es decir, los bienes públicos, y eso hay toda una literatura al respecto, tienen dos elementos que son cruciales, dos principios que son cruciales. El principio de la no rivalidad y el principio de la no exclusión. ¿Qué significa esto? Que un bien público usted no lo puede pagar, no hay manera de pagarlo, un bien público. La luz de un faro nos alumbra a todos, nos sirva o no nos sirva, pero ahí está la luz. Un río alimenta la tierra de eso todos. Es un bien natural, digamos. Exactamente. Pero un bien público como un faro, sí. Es el caso del libro, de manual, ¿verdad? Sí, un faro, a usted le sirve, a usted lo ilumina, aunque no le sirva, ¿verdad? De acuerdo. Usted no hay manera de restringir. Ese es el principio de la no exclusión. Y el principio de la no rivalidad es que usted no puede pagar tampoco por ese bien. Pero que la presidenta, y perdón, con todo mi respeto para ella, diga declarar la energía eléctrica un bien público, eso no lo va a hacer público. Yo tengo que pagar porque alguien tiene que producir la energía eléctrica para que yo la use. Entonces tengo que pagar por ella. Si no pago yo, paga el Estado. Pero alguien tiene que pagar por ella. No es gratis para nadie. Para nadie. Entonces me parece que argumentos como el que mencionaba el abogado Briceño, que esgrimió el Estado, de decir que la energía eléctrica es un bien público, no me va a servir a mí
para poder ganar un caso en alguna instancia de esta. En consecuencia, sin ser abogado, ¿qué presagia usted en el futuro para estos casos que tiene Honduras en el CIADI ahora que se retira? Me parece que va a ser mucho más. Primero que no, obviamente yo esperaría como ciudadano que esta retirada no vaya a tener ningún impacto negativo en estos casos que quedan por definir. Que no los abandonen. Que sean absolutamente justos y que el Estado hondureño tenga el profesionalismo adecuado para poder llevarlos adelante y que los defienda con pasión y con el deseo de que gane Honduras. Pero por otro lado, como ciudadano también espero que busquemos alternativas para no seguir afectando la competitividad del país, porque ya hemos hecho bastante para socavarla, ¿verdad? Ya lo mencionó usted, el tema de los dólares, o sea, tenemos un marco macroeconómico que es uno de los pilares fundamentales en la competitividad, que va en deterioro. Ya sabemos que el sistema educativo y de salud del país está muy mal. La inseguridad, estamos muy mal en casi todos los 12 pilares que tiene el Foro Económico Mundial para medir estos 110 variables de la competitividad. Esperemos que exista la suficiente conciencia entre los políticos nuestros para poder avanzar en este tema y no seguir socavando la competitividad del país. Gracias, el licenciado Raudales. ¿Cuáles son sus últimas reflexiones sobre este asunto y el panorama que se presenta para Honduras ahora post-CIADI? Bueno, para empezar, el hecho de que las demandas van a seguir llegando, solamente que se van a poner un poquito más creativas. Vamos a ver demandas en otros foros que no sean el CIADI, a nivel interno o a nivel internacional. Pero lo otro es, recordando el caso de Ecuador, que es el único estado que se ha salido del CIADI y luego regresado. En el momento de que pasó la segunda ratificación ecuatoriana del convenio CIADI, una de las frases que se arguyó ahí es un poco de Ecuador en el mundo y un poco del mundo en Ecuador. Entonces, a mí sinceramente me gustaría ver de que tal vez en este mismo gobierno o en otros gobiernos Honduras pueda regresar al convenio del CIADI para ser un poquito más atractiva, ya que las otras características del país no terminan siendo tan favorables, y ver un poquito del mundo en Honduras y a Honduras en el mundo. ¿Qué esperaría usted? Qué maravillosa reflexión esa. ¿Qué esperaría usted de la defensa de Honduras en estos casos y particularmente en los que tienen que ver con el sector eléctrico? Bastante responsabilidad. Sí sé que el Estado de Honduras está interactuando con bufetes de bastante prestigio. Jan & Hill, bufete latinoamericano. Foley & Hogue, que es un bufete estadounidense, pero que se especializa en defender estados, particularmente ante la Corte Internacional de Justicia, pero que ha estado incursionando en el mundo del arbitraje de inversión. Entonces, el Estado no está de manos atadas, tiene buena defensa, pero hay que ver si los hechos que ha cometido el Estado o las omisiones que ha realizado son lo suficientemente fuertes o débiles como para respaldar esa defensa. Me habló usted de países que se han retirado y que han regresado. ¿Es muy farragoso el camino de regreso? No, para nada. Parte de un tema de ratificación interna, es decir, en el caso de Honduras, aprobación por el Congreso, ratificación por el Ejecutivo, y además un proceso de simplemente tema diplomático a nivel internacional. Que el próximo gobierno puede hacerlo. El próximo gobierno podría hacerlo perfectamente. Pero se nos quedó en el tintero una cosa, licenciado Darío, y es que hay un alegato de que la salida también no se siguió el procedimiento adecuado, ¿no? Sí, es un tema un poco farragoso. El reglamento interno de Cancillería, de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional, le plantea de que sí, Cancillería y sus órganos internos se van a encargar de denunciar los tratados, pero de que se tiene que respetar cuando esta denuncia tiene que pasar por otros órganos. Por supuesto, no es decir me voy porque me voy. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Como mencionaban en la carta, hay un decreto 4188. Claro. Con la denuncia que se presentó, ese decreto no se deroga. Ese decreto sigue vigente. Gracias a nuestros distinguidos invitados, el economista don Julio Raudales y los abogados expertos en arbitraje, don Javier Briceño y don Fabián Villeda. A todos ustedes también por su compañía. Gracias. Adiós.